Bueno, vamos a ver los ángeles. Otra vez, ¿quiénes son? ¿Por qué Dios creó ángeles? ¿Cuándo? Y más cosas sobre los ángeles. Y es importante porque pues casi todos venimos de tradiciones donde vemos a los ángeles como seres humanoides con semejanza humana, vestidos de blanco, con grandes alas y con una areola en la cabeza. Y no sabemos por qué están ahí, pero son muy bonitos en las imágenes. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los ángeles. Vamos a definirlos primero. Los ángeles son seres creados espirituales con juicio moral y alta inteligencia, pero sin cuerpos físicos. Otra vez, los ángeles son seres creados, espirituales, con juicio moral y alta inteligencia, pero sin cuerpos físicos. Ahí bajo un título que ustedes pueden escribir, ¿qué son los ángeles? Vamos a ver muchos puntos. Por ejemplo, el primero es que son seres espirituales creados, han sido creados por Dios. Nehemías 9:6 dice: solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que en ellos hay, y tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti. Aquí la frase especial es los ejércitos de los cielos. Esa es una palabra que se usa para referirse a los ángeles. Entonces aquí dice que Dios creó a los ángeles, al ejército de los cielos, y ellos se postran ante Él. El Salmo 148:2 también nos da un indicio de esto. Dice: alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. ¿Por qué? Porque son creación de Dios, porque Dios ha hecho todas las cosas, lo deben de alabar. Y algo más convincente es Colosenses 1:16. Ahora que está hablando específicamente de Cristo, Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces ahí están los ángeles en las cosas invisibles, están en los ángeles en los tronos, dominios, poderes o autoridades. Ahorita vamos a ver que esas palabras se usan a veces para nombrar a los ángeles o a los demonios, que terminan siendo ángeles en general. Aunque la siguiente clase, o al menos el siguiente tema va a ser Satanás y los demonios. Hoy nomás nos vamos a enfocar en los ángeles buenos. Entonces esos versículos dejan claro que los ángeles han sido creados, no han existido siempre con Dios. En algún momento Dios los creó. En su definición dice otra vez, sí. No, son espirituales. Pero ahorita vamos a ver que pueden manifestarse de alguna manera, pero los ángeles en su ser son invisibles. Ajá, ahorita vamos a verlas, pero los ángeles en general son invisibles. Por ejemplo, ahí cuando Eliseo está rodeado de un ejército, le abre los ojos a un personaje que va con él, para que vea que está todo un ejército de ángeles ayudándoles, pero necesitaron, Eliseo y esta persona necesitaron de la ayuda de Dios para poder ver al ejército que está a Dios. Ajá, sí, todas las apariciones de los ángeles han sido únicas, o sea, únicas, y en ese momento nada más. Cuando la piedra también, ahorita lo vamos a ver. Ángel Rafael no hay en la Biblia. Ahorita vamos a ver los nombres que aparecen de ángeles en la Biblia.
Ahí en su definición viene el juicio moral, o sea, el discernimiento del bien y del mal. ¿Dónde lo vemos? Segunda de Pedro 2:4. Dice, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a pozos de tinieblas reservados para juicio. Judas 6 es un versículo que está totalmente de acuerdo con Pedro. Dice Judas 6. Y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Si ven, esos dos versículos nos enseñan que en algún momento algunos ángeles pecaron. O sea, en algún momento decidieron hacer el mal y cayeron y Dios no los perdonó y los mandó al infierno. Pero ahí vemos que tienen juicio moral, hicieron entre lo que está bien y lo que está mal. Ahora, enseguida dice su definición, su alta inteligencia. La alta inteligencia la vemos en que pueden hablarle a las personas. O sea, tienen una inteligencia, por ejemplo, mayor a la de los animales. Los animales no pueden hablar con nosotros, pero los ángeles sí. Mateo 28:5. Justo en el momento de la piedra, en el momento de la resurrección, dice, hablando el ángel, dijo a las mujeres, ustedes no teman porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Y continúa diciendo, no está aquí porque ha resucitado. Pero entonces el punto aquí es que el ángel tiene inteligencia, o sea, no es un ser que... Ajá. O sea, son inteligentes, ¿por qué? Porque pueden comunicarse, pueden hablar. También podemos ver su inteligencia en cuanto a que adoran a Dios. Apocalipsis 4:11. 4:11 y 5:11. 4:11. 5:11. Por ejemplo, Apocalipsis 4:11, desde el 10 vemos que están los 24 ancianos postrándose, adorando a aquel que es digno y aquel que vive por los siglos de los siglos, y dicen, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y en Apocalipsis 5:11 dice, y miré, yo oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millares de millares. Y el versículo 12 dice, y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Entonces, si los ángeles pueden decir eso, es porque son inteligentes, o sea, pueden razonar las cosas. Número 2. Vamos a ver algunos nombres que le da la Biblia a los ángeles. No siempre usa la palabra ángeles para referirse a ellos. En Job capítulo 1, a los ángeles se les llama hijos de Dios. Job 1:6. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Satanás, sabemos, es un ángel, específicamente es el líder de los demonios, pero vamos a estar hablando de los ángeles en general, los seres espirituales. Entonces dice, estaban los hijos de Dios y también vino Satanás entre ellos, o sea, ahí estaba junto con los demás ángeles. Y también en Job 2:1 dice, y sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Es un verso casi igual, pero fueron dos ocasiones diferentes, pero en los dos vemos que a los ángeles se les llama hijos de Dios. En el Salmo 89, 5 y 7. Ahorita vamos a ver eso, ¿cuándo? Pero a ciencia cierta no sabemos, pero hay alta probabilidad de que sí, de que hayan sido creados antes. Pero ahorita lo vamos a ver bajo un tema en específico. Salmo 89, 5 y 7. La Biblia les llama ahí santos. Dice, los cielos alabarán tus maravillas, Señor,
y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Esta asamblea de los santos significa los ángeles, aquellos que están junto con Dios. Y dice el verso 7, Dios es muy temido en el consejo de ¿quiénes? De los santos, e imponente sobre todos los que están en su alrededor. En Hebreos 1:14 se le llaman espíritus. Hablando, casi Hebreos 1 habla mucho de los ángeles porque está hablando de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, y ese verso dice: ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? Entonces ahí también les voy a llamar espíritus. Daniel capítulo 4 le llama a los ángeles mensajeros. Sí, Daniel 4, vamos a ver algunos versículos ahí. Daniel capítulo 4, versos 13. Esta versión dice vigilante, dice: en las visiones de mi mente que vi estando en mi cama había un vigilante, un santo que descendió del cielo. Y ahí si leen ese capítulo es un ángel. Por ejemplo, también el verso 17 dice: esta sentencia es por decreto de los vigilantes o de los mensajeros. Y verso 23 dice: en cuanto al vigilante, al santo que el rey vio que descendía del cielo y bla bla bla, el chiste es que le llama mensajero o vigilante ahí. Y también les llama tronos, dominios, principados y autoridades o potestades. Y esos son muchos versos, y el que les voy a mencionar es Colosenses 1:16. Ahorita lo leímos. Y ese verso otra vez decía que Cristo ha creado todo eso. Han sido creados tronos, dominios, principados y autoridades. Ahora, en el siguiente punto vamos a ver otra clase de seres espirituales o celestiales que la Biblia menciona aparte de los ángeles. Podemos pensar que son otro tipo de ángeles, o sea, como clases de ángeles, o que son seres aparte de los ángeles. La verdad la Biblia no nos dice mucho sobre eso, así que podemos pensar las dos cosas: si son clases de ángeles o si son seres aparte de los ángeles. Por ejemplo, los primeros son los querubines. El primer verso donde aparecen los querubines es en Génesis capítulo 3, verso 24. Cuando Dios expulsa a Adán y Eva, dice: expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. También el Salmo 18:10 dice: cabalgó, está hablando sobre Dios, cabalgó sobre un querubín y voló, y rápido voló sobre las alas del viento. También en Ezequiel 10, del 1 al 22, ustedes pueden buscar ese pasaje. De hecho, si han leído el Antiguo Testamento, fue creado un arca, el arca del pacto alguna vez, y lo que tenía el arca arriba de figuras eran querubines. Vamos a ver Éxodo 25 para ver eso. Vamos a leer del verso 21 al 22. Dice: pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. No, tampoco. Aunque esta arca tenía una imagen de los querubines. Sí, inclusive parece que son seres parecidos a nosotros con alas. Ahí sí vienen las alas, los querubines.
Los ángeles nunca se mencionan con alas, los querubines sí. No. Los querubines sabemos que tienen alas porque dice que un ala tocaba a la otra, etcétera. Ustedes han leído el pasaje. Ajá. Pero entonces están primero esos seres, otros seres que no son los ángeles, que son querubines. Eso es debatible. Eso es debatible. Podemos tomar una interpretación así o no, o podemos tomar otra. Lo más probable es que sean, no es que no sean los ángeles. No tiene. ¿Por qué? Porque dice que tuvieron relaciones con las mujeres. Y ahorita vamos a ver que una característica especial de los ángeles es que no tienen relaciones, y eso Jesús lo dijo. Entonces sería muy arriesgado decir eso, porque ahí dice ese pasaje que tuvieron relaciones con las mujeres. ¿Te acuerdas? Entonces sería muy difícil concluir eso si Jesús claramente enseñó que los ángeles no tienen relaciones. Segundo ser, los serafines. Los serafines aparecen nada más en un pasaje, y es en Isaías capítulo 6, de los versos del 2 al 7. Vamos a leerlo. Dice: por encima de él, está hablando de Isaías, vio al Señor. Bueno, vamos a leer desde el 1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, porque soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Y todavía no acaba Isaías de mencionar a los serafines, porque dice: entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, es todo lo que se habla de los serafines en la Biblia. Y ahí ya escucharon su descripción. Tienen 6 alas. Con 2 tapan su rostro. ¿Por qué? Porque por contemplar la gloria de Dios, o sea, significando que no la pueden ver. Con 2 vuelan. ¿Por qué? Porque sirven a Dios. Y con 2 tapan sus pies también en reverencia hacia Dios. ¿Dónde? ¿De quién? Ahorita vamos a ver también eso. Pero al menos ahorita nada más sabemos que hay ángeles, querubines y serafines. También hay un tercer tipo de ángeles, de seres espirituales, que se llaman seres vivientes. Eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 1 y en Apocalipsis capítulo 4. Vamos a leer Ezequiel. Desde el verso 5. Ezequiel 1:5 dice: también en su cetro vi figuras semejantes a 4 seres vivientes, y este era su aspecto. Tenían forma humana, cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del ternero, y brillaban como bronce bruñido. Bajo sus alas, a sus 4 lados, tenían manos humanas. Los 4 tenían caras y alas. Sus alas se tocaban una a la otra y sus caras no se volvían cuando andaban. Cada uno iba de frente hacia adelante. La forma de sus caras era como la cara de un hombre. Los 4 tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda. Y los 4 tenían cara de águila. Así eran sus caras. Sus alas se extendían por encima, con 2 se tocaban entre sí y con 2 cubrían su cuerpo. Cada uno iba de frente hacia adelante, a donde quiera que iba el espíritu, iban ellos, sin volverse cuando andaban.
En medio de los seres vivientes había algo que parecía carbones encendidos en llamas. Eran como antorchas que se lanzaban de un lado a otro entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y del fuego salían rayos, y los seres vivientes corrían de un lugar a otro como el fulgor del relámpago. Si leemos también Apocalipsis, ¿Eso no dice para qué? ¿Qué consultan? ¿qué? Estos seres vivientes, Apocalipsis habla más de ellos. Por ejemplo, Apocalipsis 4, el 6 al 8 dice: delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercer tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto era ser semejante a un águila volando. Son espirituales de todas maneras, o sea, lo que está viendo se asemeja que tienen cuerpo. Todo lo que está diciendo es espiritual, o sea, pero tiene apariencia. Ajá. Sí. Si se fijan, tiene una apariencia de león, de buey o toro, hombre y águila. Y eso es interesante, que son, o sea, representan los seres más poderosos de sus categorías. Por ejemplo, el león, como de entre las bestias salvajes, es el más poderoso, el león. De entre los animales domesticados está el buey, el becerro. Y tiene el del ser humano. Y el de un águila, que es la bestia o un ave, de entre las aves es la más poderosa. Entonces, ¿dónde están los 4? León, buey, hombre y águila. Hombre, tienen cara de hombre también. Entonces, estos son los... Está complicado, la Biblia no habla mucho de eso. Nada más Ezequiel y en Apocalipsis, y nomás habla que son seres vivientes. O nomás fue revelación para decirnos que existen, pero no menciona nada más. En Apocalipsis 6, 8 adoran al Señor, así como los 24 ancianos adoran al Señor. No bien. Bueno, número 4. Rangos y órdenes entre los ángeles. Ajá, o sea, el rango y orden. Aunque lo único que vamos a mencionar es que a un solo ángel se le menciona de una categoría más alta que los demás, y es a Miguel. En Judas 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Nada más a Miguel se le llama arcángel, y el título de arcángel significa que tiene autoridad sobre otros ángeles. Daniel 10:13 nos arroja un poquito más de luz sobre el arcángel Miguel. Daniel 10:13 dice: pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, otra traducción dice uno de los de primer rango, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. En Apocalipsis 12, el 7 al 8, lo vemos como liderando al ejército de los cielos, o sea, los ángeles. Liderando, o sea, yendo al frente. Vamos a leerlo. ¿Los ángeles? Sí. Son eternos. O sea, como que es un capitán de los ángeles. Sí. Dice Apocalipsis 12, el 7 al 8. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces el hecho de que diga Miguel y sus ángeles significa como que está delante de ellos, o sea, los está liderando como un capitán. Excepto
Sí. ¿Cómo? Todo eso es espiritual, ¿verdad? Tendríamos que estudiar Apocalipsis para ver qué es eso. Sí, pero es espiritual. Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16 dice que el Señor vendrá con voz de ¿qué? Con voz de arcángel. ¿Cuál? 1 Tesalonicenses 4:16. Vamos a leerlo también. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, ajá. Sí, sí, así es. O tal vez se refiere a que viene Jesús con Miguel y el ejército. O sea, es algo complicado. Sí. ¿Quién? Ahorita vamos a ver sobre eso, pero la Biblia específicamente dice que Miguel es un arcángel y no menciona otro. No menciona que exista otro arcángel. No, el único rango que menciona es el arcángel Miguel, es todo lo que menciona. Pero menciona que los serafines y algo de ellos. No, nomás viene lo que hacen, pero no los menciona como si alguno estuviera arriba de otro. El único que se menciona arriba de otros en cuanto a rango y autoridad es Miguel. Nada más. Sí, ahorita vamos a ver cuántos hay. Ahora sí, pues la pregunta que nos salió, número 5, nombres de ángeles específicos. Vamos a ver, ¿hay para qué sirven los ángeles? Sí. Bueno, ya vimos los pasajes que mencionan el nombre de Miguel. Otra vez, si quieren se lo repito, es Judas 9, Apocalipsis 12, del 7 al 8, Daniel 13. Sí, Daniel 10, 13. Lo que vamos a ver es que la Biblia menciona el nombre de 2 ángeles sin contar a Satanás. Si contamos a Satanás son 3, pero sin contarlo son 2. El otro ángel que se menciona es el ángel Gabriel, y su primera aparición no es en Lucas, sino que es en Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, el verso 16. Y oyó una voz de hombre entre las márgenes del río Ulai que gritaba: Gabriel, explícale a este la visión. También en Daniel 9:21 dice: todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, y estando yo muy cansado, como la hora de la ofrenda de la tarde. También en Lucas capítulo 1, Lucas 1, vamos a ver el verso 19. Dice: el ángel le respondió: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte, anunciarte estas buenas nuevas. Verso 26 y 27. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces esos son los únicos 2 nombres que la Biblia menciona sobre ángeles: Miguel y Gabriel. Si Gabriel tiene un rango especial no lo sabemos, nada más está sirviendo a Dios en estos pasajes que acabamos de leer.
A lo mejor es un apócrifo, pero el nombre de Rafael no. Por ahí yo creo que en la católica, no me acuerdo en qué parte todavía. No, la verdad no sé, pero Porque inclusive son un chorro de ángeles y no tienen nombre, ¿no? Sí, es que ahora en la actualidad, o sea, se han sacado muchos nombres de ángeles. sí, los que se dedican al exorcismo y todo eso, supuestamente sacan muchos nombres No, pero de ángeles. no tanto al exorcismo, sino sabes una cosa, por ejemplo, hay personas, pero también es espiritismo, yo creo, ¿no? Sí, claro. Las personas que ahora le dicen, no, tu ángel, o sea, el que cuida que anda contigo se llama tal, para que te ya sabes. Así como la oración esa que el ángel le guarda dulce compañía esa. Entonces, esa le puedes orar y poniendo el nombre a tu ángel. Anduvo muy de moda y es más, de hecho, Rosana traía una bolita aquí por un año y me la compraba y la verdad, o sea, pero traía una, es su ángel. Y lo que dije, no, yo no me gusta traer aquí, porque yo me perdí. Pero no me gusta traerlo, ¿verdad? Y así hay mucha gente que tiene ángel, o sea, trae su ángel. Y para ellos es vital traer esa imagen o traer ese ángel como traer. ¿Vale? Pues engañados, ¿verdad? Sexto punto, solo en un lugar a la vez. Esto de que, o sea, un ángel no puede estar en todos lados a la vez. No puede saber qué está pasando en todos lados al mismo tiempo. No es como Dios. Eso le corresponde nada más a Dios. Dios es omnipresente. Dios está en todos lados. Más un ángel no. ¿Cómo sabemos? En Lucas 1:26 decía, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahí está yendo el ángel Gabriel a una ciudad en específico. Gabriel no está en todos lados a la vez. Ahí Gabriel fue específicamente a Nazaret. Lucas 1:26. También en Daniel 10, versículos de 12 al 14 leemos. Entonces me dijo, está hablando con Daniel, dice, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Ojo, el ángel ha venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda. Otra vez Miguel vino en ayuda de este ángel, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. Y he venido otra vez el ángel para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Entonces no pueden estar en todos lados a la vez, pero parece ser que pueden estar muchos en un solo lugar. En Lucas 8:30 tenemos al endemoniado Gadareno, y Jesús le pregunta, entonces le preguntó, ¿cómo te llamas? Y contestó, Legión. Y la Biblia explica, porque muchos demonios habían entrado en él. Una legión del ejército romano antes era de unos 3,000 hasta 5,000 soldados. Entonces podemos suponer que estos muchos demonios que habían entrado en él, a lo mejor podían ser 3,000 o 5,000 en un solo hombre. Pero ahí los vemos todos en un solo lugar, o sea, en un solo hombre. Pero no pueden estar en todos los lugares a la vez. Entonces podemos afirmar las dos cosas. Pueden estar a lo mejor muchos en un solo lugar, pero uno no puede estar en todos los lugares a la vez. Punto número 7. ¿Cuántos ángeles hay? Pues la respuesta es que la Biblia no nos dice un número concreto, pero sí nos da un indicio. Por ejemplo, en Deuteronomio 33:2. Deuteronomio 33:2 dice, dijo, el Señor vino del Sinaí, esclareciéndoles desde Seir, resplandeció desde el monte Parán, y vino de en medio de 10 millares de santos. A su diestra había fulgor centelleante para ellos. Ahí dice 10 millares. Vamos ahora al Salmo 68:17. Salmo 68:17. Los carros de Dios son miriadas, millares de millares.
El Señor está entre ellos en santidad, como en el Sinaí. Hebreos 12:22. Hebreos 12:22. Ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles. Y finalmente en Apocalipsis 5:11, ahorita lo leímos, dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. El número de los ángeles son millones, son muchísimos ángeles. No sabemos a ciencia cierta cuántos son, pero la Biblia dice que son muchísimos. Muchos. Pues en el ámbito espiritual, si pudo ir Gabriel a Nazaret y con Daniel, está en el ámbito espiritual. O sea, pueden venir aquí, pero es en el ámbito espiritual. Y ahorita vamos a ver cómo dice que pueden estar en la presencia de Dios también. Por ejemplo, hay unos que, por ejemplo, los serafines nomás dice que están en la presencia de Dios. Los seres vivientes también nada más están ahí. Pero al menos los ángeles los vemos viniendo a la tierra y en la presencia de Dios. Y los vemos como Dios los manda de su presencia aquí. Una pregunta que me saca por el tema. ¿Dónde es el cielo? El cielo obviamente no es hacia arriba, es un lugar espiritual también. Es un lugar espiritual donde se dice que está arriba, porque arriba está Dios, o sea, está encima de nosotros, y abajo está el infierno. Pero es un lugar espiritual, o sea, no es un lugar físico. No lo menciona la Biblia, como el cielo. En Apocalipsis hay imágenes del cielo, pero más bien dice que va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Sí, o sea, nada más dice que está más allá. O sea, el cielo nada más se pinta como más allá, un lugar más allá, o sea, espiritual. Porque dice que viaja, ¿no? Como mandó a Nazaret, lo mandó a Sí, a Nazaret y con Daniel. Sí, o sea, como todo es espiritual, o sea, pasó de la presencia a ese lugar. Pero no es de que el cielo esté ahí y lo veamos, pues. O sea, los ángeles están todos. Es que sí me no sé, hay millares y millares, pero ¿dónde están viviendo? Sí, están sirviendo a Dios aquí en la tierra de muchas maneras, lo están alabando, están haciendo muchas cosas. Ahorita lo vamos a ver. Sí. Sí, que los vio como descendiendo de una escalera. Entonces, bueno, yo pienso que los ves subir y bajar, y ahorita que preguntaba el cielo, yo imaginaba pues arriba, pero no sé dónde arriba, ¿verdad? Que también hablaba del cielo. Número 8. ¿Tienen los seres humanos ángeles de la guarda individuales? Israel perdió toda la noche peleó con un ángel, ¿no? Sí, y a la vez dice que peleó con Dios, por eso le cambió el nombre. Y la verdad no recuerdo si es el ángel del Señor. Y si es el ángel del Señor, ahorita vamos a ver que puede ser Dios mismo. Pero al menos Israel le cambió el nombre a Israel, dice, porque peleó con Dios, o el que lucha contra Dios, no nomás contra un mero ángel. Pero si lo vio, ¿no? Así Sí.
Es que la idea es que no tienen cuerpo como nosotros, son invisibles. Son espirituales. La Biblia habla de que llegaron a ver ángeles. Entonces, es que dice que las personas fueron abiertos sus ojos espiritualmente para poder ver y ellos hablar, ¿no? Pero en ese caso sí fue una manifestación física, porque luchó. Ajá. O sea, pueden hacerlo. ¿La de qué, perdón? Cuando También aparición física. entonces sí hay aparición física. Sí, claro que hay aparición física. Ahí no sabemos si fue espiritual o física. Sí, pues o sea, obviamente si lo vieron, lo más probable es que haya sido una física. No me acuerdo si los vieron volando nada más o si se les acercaron y les dijeron. Pero, o sea, eso no importa. Si se manifestaron y fueron visibles, ese fue el único propósito. O sea, porque son espirituales. Porque en la Biblia dice también, o sea, hay muchas cosas donde en la Biblia también dice que, por ejemplo, cuando los hospitalizaron, que hay personas que recibieron ángeles sin darse cuenta. Ajá. Sí, todo eso lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Ajá. Ahí ahorita comentamos el Salmo 91, 11 al 12, dice, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Es un hecho de que Dios ejerce su cuidado soberano sobre nosotros por medio de los ángeles. Pero el hecho de decir que tengamos uno personal, un tal ángel de la guarda, es un poco más difícil. En Mateo 18:10 se ha usado para avalar que tenemos un ángel de la guarda. Dice, miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:10. Entonces muchos dicen, ya ves, los niños tienen sus ángeles de la guarda, pero aquí nada más está diciendo que esos ángeles contemplan y tienen acceso libre a la presencia de Dios. Es todo lo que dice. No dice que tienen un ángel que los cuida individualmente. Podemos decir que hay ángeles que Dios manda para que los cuide, pero no que tengan uno asignado. En Hechos 12, Pedro fue encarcelado y un ángel le ayudó a salir de la cárcel. Y de hecho se complica un poco si leemos Hechos 12:15, porque dice, ya sale Pedro y les toca la puerta y le contestan, bueno, dice la muchacha, estás loca, le dijeron ellos, pero ellos insistían que así era, y ellos decían, es su ángel. Esas son las palabras. Pero ellos nunca dicen es su ángel de la guarda o algo por el estilo, sino que sabían que era un ángel nada más. Ajá. O fue el ángel que lo libró en esa ocasión, pero nunca mencionan ángel de la guarda o un ángel en específico. O, sí, mucho menos por nombre, claro que no. Entonces, para respaldar esa idea, la Biblia no da mucha luz. Punto número 9. Los ángeles no se casan. Mateo 22:30. Jesús dice, porque en la resurrección ni se casan, ni son dados en matrimonio, esto está hablando de nosotros, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Cómo son? Que no se casan ni son dados en matrimonio. Y el pasaje paralelo es Lucas 20, del 34 al 36. Dice los... No tienen sexo porque no se casan, porque ese es el propósito del sexo, reproducirse. Entonces, sí, no hay ángeles hombres ni ángeles mujeres. Si se aparecen de algún sexo,
pues así se aparecen nada más, pero no tienen sexo porque son seres espirituales. No. Ese pasaje dice, los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Tampoco pueden morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Entonces, no tienen relaciones familiares los ángeles ni nada por el estilo. Número 10. Vamos a ver el poder de los ángeles. La Biblia dice que los ángeles... Sí. Ya pecó, ya pecaron y Dios ya no va a permitir que otro ángel peque. Eso ya sucedió. Ahorita vamos a ver sobre eso. Cuando fueron creados hubo una rebelión, pecaron y ahorita están a la espera del juicio final, donde van a ser juzgados junto con Satanás. Es que los demonios en específico vamos a verlos en la siguiente clase. O fueron ángeles. Pero o sea, en la definición de ser espiritual, etcétera, sí. Y específicamente qué hacen los demonios y por qué, y etcétera, lo vamos a ver la otra clase. Ahorita nada más va a ser puros ángeles de Dios. Entonces, punto número 10, el poder de los ángeles. La Biblia dice que tienen poder. El Salmo 103:20 dice: bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Efesios 1:21. Si quieren, anoten también Colosenses 1:16, donde los ángeles, acuérdense que se le dice tronos, dominios, poderes, potestades y autoridades. Obviamente porque tienen poder. Efesios 1:21 dice, desde el 20 dice: este poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero. Pues ahí también se les nombra a los ángeles como que tienen algún poder. Hay versículos donde dicen que los ángeles son más fuertes que los seres humanos. Segunda de Pedro 2:11. Segunda de Pedro 2:11. Dice: cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia o en poder, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Entonces son más fuertes, son más poderosos que el ser humano, el poder. Y otra vez en el pasaje de la resurrección y de la piedra, en Mateo 28:2, si se produjo un gran terremoto, ¿por qué? Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. La piedra no la podía remover ningún ser humano, era muy difícil, y dice que un ángel la movió. Y todavía que hubo un terremoto por la venida del ángel. Entonces tienen ese poder. Nosotros los seres humanos, ahorita en nuestra manera en la que somos un poco menor que los ángeles. Y eso viene en Hebreos 2:7, que está citando el Salmo 11, me parece. Salmo 8, del 5 al 6, hablando sobre el ser humano y hablando hebreo sobre Cristo en su humanidad, dice: lo has hecho un poco menor que los ángeles, o inferior. El poder de los ángeles no es infinito, no tienen el poder de Dios, obviamente. Y el poder que usan los ángeles es para combatir a las fuerzas demoníacas. Ahí ahorita leíamos en Daniel 10:13. También leímos Apocalipsis 12, del 7 al 8, cómo
Miguel y sus ángeles van a combatir a la bestia y a sus ángeles. Y también en Apocalipsis 20, del 1 al 3, ese no lo hemos leído, vamos a leerlo. Apocalipsis 20, del 1 al 3, dice: vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y a Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones. Entonces todo eso lo hizo un ángel, no lo hizo Dios directamente, sino que lo hizo un ángel. Está ejerciendo su poder contra el mal, contra Satanás. Entonces eso es en cuanto al poder de los ángeles. Y ahora sí vamos a ver quién es el ángel del Señor. No podemos ver los ángeles y quiénes son sin mencionar quién es el ángel del Señor. Algunos de los domingos, mientras estamos estudiando los salmos, aparece el ángel del Señor y hemos mencionado un poco sobre él. Vamos a ver dos consideraciones. Muchas veces cuando se menciona el ángel del Señor, se relaciona con Dios mismo. Vamos a ver Génesis 16:10. Dice: el ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Sabemos que esto se lo dijo Dios a Abraham, y aquí está diciendo que el ángel del Señor lo dijo. Ajá. También en el verso 13 dice: Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que ve, porque dijo: estoy todavía con vida después de ver a Dios. ¿Y qué fue lo que vio Agar? El ángel del Señor. No él. El ángel del Señor es un personaje. También en 22:12 dice: y el ángel, que se está refiriendo al ángel del Señor, dijo: Abraham, Abraham, y respondió: aquí estoy. Y esto enseguida dice: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo único. Entonces ahí el ángel del Señor relaciona mucho: no me has rehusado a tu hijo, y Abraham no rehusó a su hijo a Dios. También Génesis 31:11. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño: Jacob. Y yo respondí: aquí estoy. Y en el verso 13 dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. El verso 13 de Génesis 31. Entonces dice que el ángel de Dios le habló, y en el verso 13 el ángel de Dios dice: yo soy el Dios de Betel. Por mencionar uno último, vamos a Éxodo capítulo 3, versos 2 y 6. Dice: y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Y el verso 6 dice: y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar ¿a quién? A Dios. No al ángel del Señor, a Dios. Entonces aquí se conectan otra vez, que el ángel del Señor es el mismo que Dios. Eso es la primera parte. La segunda parte es que hay otros versículos donde sí se hace una distinción entre Dios y el ángel del Señor. Vamos a ver 2 Samuel 24:16. Dice: cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal
y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna, el Jebuseo. Entonces aquí vemos a Dios deteniendo la mano de ¿quién? Del ángel del Señor. El Salmo 34:7. Salmo 34:7. Dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Aquí es una distinción. Este salmo, que justamente estudiamos el domingo pasado, por ejemplo, el verso 6 dice: este pobre clamó y el Señor le respondió. Y el verso siguiente dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Entonces está diciendo una distinción en el mismo salmo entre el Señor y el ángel del Señor. Y por último, vamos a ver Zacarías 1, del 11 al 13. Y ellos respondieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y toda la tierra está en paz y tranquila. Entonces el ángel del Señor respondió: oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras consoladoras. Entonces ahí directamente el ángel del Señor dice, habló al Señor de los ejércitos. O sea, el ángel del Señor se dirigió específicamente al Señor de los ejércitos, que es Dios, y Dios le respondió. Entonces aquí vemos una distinción entre ellos. Un ángel espiritual y Dios. O sea, entre el ángel del Señor y Dios vemos una distinción, cómo se dirige el ángel del Señor a Dios y cómo... Sí, el ángel del Señor es un personaje en especial, y lo que estamos viendo es que en unos pasajes se le iguala a Dios y en otros se le distingue entre él y Dios. Muchos han dicho que se trata del Señor Jesucristo antes de encarnar, antes de hacerse carne. Son apariciones de Él. Y eso explica bien cómo se le llama a Dios y cómo hay una distinción entre Padre y ese ser. La Biblia no lo dice, pero al menos es una buena explicación de por qué se le puede llamar Dios al ángel y una distinción. Pues en la Biblia... Ajá, sí, entonces... ¿Cómo? Si se lo identifican como Dios, definitivamente tiene más rango que Miguel. Al ángel del Señor también se le identifica como el líder, o sea, el verdadero líder de los ejércitos. Y si nos recordamos 1 Tesalonicenses 4:16, que dice que el Señor Jesús va a venir con voz de arcángel, podemos relacionar todo eso. Pero otra vez la Biblia no lo explica de esa manera. Si a lo mejor es sano hacer una relación entre el ángel del Señor y el Señor Jesucristo preencarnado, o dejarla nada más así como un personaje especial. Lo interesante es que el Nuevo Testamento ya no habla nada de él. Podría ser el Nuevo Testamento ya no menciona nada del ángel del Señor, y podría ser otro indicio de que se trata del Señor Jesús, porque ya no lo menciona nunca. ¿Qué dice? Ahí en Lucas 1 también, ese ángel ya sabemos que fue Gabriel, ¿no? Ese ya sabemos que fue Gabriel. Y lo interesante es que también Lucas 1:11 dice, pero dice un ángel del Señor, uno entre varios, y ya sabemos que ahí fue Gabriel. Pero este personaje en especial le dicen el ángel del Señor.
En el Nuevo Testamento hay ángeles, hay serafines, pero está el ángel del Señor en específico. Un ángel. Y ya sabemos que fue Gabriel. En otros pasajes dicen. Pero pues no debemos de, afirmar dogmáticamente que es Jesús, pero la evidencia apunta favorablemente a que puede ser el Señor Jesús antes de haberse encarnado. Inclusive no debemos de restringir al Señor Jesús en el Antiguo Testamento al ángel del Señor. ¿Por qué? Al menos quiero que se vayan con esto. En Isaías 6, el famoso pasaje que habla sobre los serafines que dicen santo, santo, santo. Y en Isaías 6.1 dice: en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Si lo leemos siempre vamos a hacer la referencia a Dios. En Juan 12:41 dice que se trataba del Señor Jesús. Juan explica en Juan 12:41 que no voy a decir este ser, ¿verdad? Porque es Dios, que este Señor que vio se trataba de Cristo, se trataba del Señor Jesús. Entonces, no nada más el ángel del Señor del Antiguo Testamento podría ser Cristo, también aquí este pasaje del Nuevo Testamento nos interpreta, nos explica que se trataba del Señor Jesús. Entonces ahí era Isaías 6.1 y con Juan 12:41. Vamos a leer Juan 12. Vamos a leer desde el verso 37, vamos a leer, dice: pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías 53:1. Pero por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y ojo, el siguiente verso dice: esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. La única vez que esto puede haber sucedido es en Isaías 6.1. Entonces, vamos a pararle a la clase y la terminamos la semana que entra, esta de Los Ángeles, para que no se haga más tarde. La siguiente semana vamos a ver cuándo fueron creados, el propósito de Dios con los ángeles y lo que podemos aprender de ellos. Ahí vamos a mencionar que obviamente no debemos de adorarles, no debemos de orar a ellos, pero pues todo eso. Sí, Salmo 91, 11 y 12. Sí, el Señor sí. Sí. Entonces, una duda con lo que vimos hoy. Vamos a ver más cosas la semana que entra. O sea, yo entiendo que los ángeles son, pero para el servicio de Dios y no tienen que ver con nosotros. Nosotros no tenemos por qué estar en comunicación con ellos ni nada. Exactamente. Y eso vamos a concluir la semana que entra. Son servidores de Dios y Dios no nos manda nunca a hablarles, Dios no nos manda nunca a orarles, Dios nunca nos manda a buscarlos y Dios nunca nos manda nada más que sí nos dice que existen, sí nos dice que están para su servicio y sí nos dice que nos ayudan, nada más. Pero vamos a verlo punto por punto la semana que entra. Entonces, ¿no hay ninguna duda con lo de hoy? ¿No? Bueno, pues vamos a orar y cerramos esta clase. Señor, te damos muchas gracias porque parte de tu creación, tú creaste a seres espirituales, te sirven, Señor, son poderosos y nosotros estamos hechos un poco menor que ellos, pero un día los juzgaremos y un día estaremos sobre ellos y te pido que nos ayudes a tener un correcto entendimiento de quiénes son, para que no caigamos en idolatría, Señor,
y en tener un lugar que no tienen. Ayúdanos a meditar en esto, Señor. Ayúdanos a meditar en lo que son y en lo que tú has revelado acerca de ellos. Y ayúdanos a aclarar tantas tradiciones que tenemos, tantas imágenes falsas que nos han hecho y muchas cosas que hacen que la verdad no vienen en tu palabra. Te damos muchas gracias porque aunque hablemos de ángeles, tu palabra es clara en lo que hacen y en quiénes son. Y te damos muchas gracias porque nos has enseñado mucho sobre ellos. Amén.